Los 12 trabajos de Hércules lo transformarían en el mayor héroe de todos los tiempos, pero su viaje apenas comenzaba. El primer desafío de Hércules lo llevó a la región de Nemea, donde un león monstruoso sembraba el terror entre los habitantes. Se decía que la bestia era una criatura enviada por los dioses como castigo, pues su piel era tan gruesa y dura que ninguna lanza, flecha o espada podía perforarla. Su rugido era tan ensordecedor que paralizaba a sus víctimas antes de que pudiera devorarlas. Guerreros, cazadores y campesinos habían intentado darle caza, pero ninguno regresó con vida. Hércules, confiado en su fuerza, se internó en las montañas en busca del animal. Tras seguir sus huellas y los restos de sus víctimas, lo encontró descansando en una cueva oscura. Intentó atacarlo con su arco, pero las flechas rebotaron sin causar daño alguno. Entonces comprendió que la única manera de vencerlo era con sus propias manos. El combate fue feroz. El león se abalanzó sobre él con sus garras afiladas, intentando desgarrarlo, pero el héroe lo esquivó con rapidez. Con su inmensa fuerza, lo atrapó por el cuello y, a pesar de la brutal resistencia del animal, lo estranguló hasta quitarle la vida. Al intentar desollarlo, descubrió que ni siquiera su propia espada podía cortar la piel del león. Finalmente, usó las mismas garras de la bestia para lograrlo, y como trofeo de su victoria, confeccionó una armadura con la piel del animal, mientras que su cabeza se convirtió en su icónico casco. Así nació la imagen legendaria de Hércules con la piel del león de Nemea, un símbolo de su invencible poder. El segundo trabajo llevó a Hércules a los pantanos de Lerna, donde una de las criaturas más temibles de la mitología aguardaba en las profundidades de una cueva oscura y fangosa: la Hidra. Esta bestia, descendiente de Tifón y Equidna, tenía múltiples cabezas serpenteantes y aliento venenoso. Pero lo más aterrador era su capacidad de regeneración. Cada vez que se le cortaba una cabeza, 2 más crecían en su lugar. Hércules llegó al pantano y, cubriéndose con un paño para no inhalar los vapores tóxicos que emanaban de la guarida de la hidra, avanzó con cautela. Con su espada cortó la primera de sus cabezas, pero para su horror, 2 nuevas surgieron de la herida. Comprendiendo que no podría derrotarla solo con la fuerza, llamó a su sobrino Iolao para que lo ayudara. Mientras Hércules cortaba cada cabeza, Iolao usaba antorchas para cauterizar las heridas y evitar que se regeneraran. Poco a poco, lograron reducir el número de cabezas hasta que solo quedaba la última y más peligrosa: la cabeza inmortal. Con gran esfuerzo, Hércules la arrancó de su cuerpo y la sepultó bajo una roca gigante, asegurándose de que jamás volviera a levantarse. Antes de partir, el héroe tuvo una idea que cambiaría su destino. Sumergió las puntas de sus flechas en la sangre de la hidra, convirtiéndolas en armas letales. A partir de ese momento, cualquier enemigo que fuera herido con ellas sufriría una muerte lenta y dolorosa. El tercer trabajo de Hércules no se trataba de fuerza, sino de paciencia y resistencia. Debía capturar a la cierva de Serinia, un animal sagrado de la diosa Artemisa. Esta criatura era más veloz que cualquier otra en el mundo, y tenía pezuñas de bronce y astas de oro. Se decía que ningún cazador había logrado siquiera acercarse a ella. Para no ofender a Artemisa matándola, Hércules decidió capturarla con cuidado. Durante un año entero la persiguió a través de montañas, valles y ríos, sin descanso. Finalmente, cuando la cierva se detuvo a beber agua en un arroyo, Hércules aprovechó el momento y le lanzó una red. La criatura luchó con desesperación, pero el héroe la sujetó con firmeza sin causarle daño. Cuando llevó a la cierva ante el rey Euristeo, este quedó sorprendido por la perseverancia del héroe, aunque su envidia crecía cada vez más. El cuarto trabajo llevó a Hércules a las frías montañas de Erimanto, donde un jabalí descomunal devastaba aldeas enteras con su furia incontrolable. Sus colmillos eran tan afilados como dagas y su fuerza podía hacer temblar la tierra. Hércules subió a las montañas y esperó el momento oportuno para atrapar a la bestia. Sabía que no podría someterla de inmediato, así que la provocó y la hizo correr colina abajo, guiándola hacia una trampa natural, una gran zanja cubierta de nieve. El jabalí, agotado por la persecución, cayó en la trampa, quedando atrapado en la nieve. Hércules lo inmovilizó con sus propias manos y lo ató con fuertes sogas. Luego lo cargó sobre sus hombros y lo llevó ante Euristeo. Al ver el tamaño de la criatura, el rey se asustó tanto que huyó y se escondió en una tinaja de bronce, provocando la risa del héroe. El quinto trabajo no exigía la fuerza de Hércules, sino su inteligencia. El rey Augías poseía establos gigantescos donde miles de animales habían acumulado excremento durante años. La tarea parecía imposible, pues no se podía limpiar manualmente en un solo día.
Hércules, en lugar de hacerlo por medios convencionales, ideó un plan astuto. Desvió el curso de 2 ríos cercanos y los dirigió directamente a los establos, haciendo que el agua arrastrara toda la suciedad en cuestión de horas. Cuando terminó, Augías se negó a cumplir su promesa de recompensarlo y expulsó a Hércules de su reino. Más adelante, el héroe regresaría para vengarse de su traición. Las aves del estínfalo eran monstruos alados con garras de bronce y plumas afiladas que podían atravesar la carne como lanzas. Atacaban en bandadas y su número era tan grande que oscurecían el cielo. Hércules intentó abatirlas con su arco, pero eran demasiadas. Entonces recordó un regalo de la diosa Atenea: unos crótalos de bronce, cuyo sonido aterrador haría huir a las aves. Al hacerlo sonar, el estruendo causó el caos entre las criaturas, que comenzaron a huir en desbandada. En ese momento, Hércules aprovechó para disparar sus flechas, matando a muchas y ahuyentando a las demás. El 7º trabajo llevó a Hércules a la isla de Creta, donde un toro salvaje, de tamaño colosal y de gran ferocidad, causaba estragos en los campos y aldeas. Esta bestia, de brillante pelaje blanco, había sido un regalo del dios Poseidón al rey Minos. Sin embargo, Minos no cumplió su promesa de sacrificarlo en honor al dios del mar, por lo que Poseidón lo volvió salvaje y furioso. Cuando Hércules llegó a Creta, Minos, aterrado por la destrucción que el toro causaba, le permitió enfrentarlo. El héroe localizó a la bestia y esperó pacientemente el momento adecuado para atacarla. Cuando el toro intentó embestirlo con su inmensa fuerza, Hércules esquivó el golpe y con un movimiento veloz lo sujetó por los cuernos con ambas manos. Durante un largo tiempo, la criatura luchó con furia, sacudiendo su cabeza y pateando con violencia, pero Hércules mantuvo su agarre firme hasta que el toro, exhausto, finalmente se rindió. Con su increíble fuerza, el héroe lo subyugó y lo llevó a Micenas, donde el rey Euristeo quedó atónito al ver la magnitud del animal. Pero en lugar de sacrificarlo, Euristeo lo dejó libre, permitiendo que la bestia continuara su rastro de destrucción en Grecia hasta llegar a Maratón, donde sería derrotado más tarde por el héroe Teseo. El 8º trabajo de Hércules lo llevó a enfrentarse a las yeguas de Diomedes, criaturas feroces que no se alimentaban de hierba, sino de carne humana. Estas bestias pertenecían al cruel rey Diomedes de Tracia, quien, con sadismo, las alimentaba con los cuerpos de sus enemigos y prisioneros. Hércules y sus compañeros llegaron al reino de Diomedes y en un ataque sorpresa lograron robar las yeguas y llevarlas a la costa. Sin embargo, los hombres de Diomedes los persiguieron y al ver que no lograría escapar fácilmente, el héroe decidió enfrentarse al propio rey. Tras un combate feroz, Hércules venció a Diomedes y como castigo, lo lanzó a sus propias yeguas, que lo devoraron sin piedad. Con su hambre saciada, los caballos se calmaron y Hércules los llevó de regreso a Micenas, donde Euristeo, asustado por su ferocidad, decidió liberarlos en los campos, donde eventualmente fueron devorados por bestias salvajes. El 9º trabajo llevó a Hércules a una misión más diplomática que brutal. Debía obtener el cinturón de Hipólita, la reina de las Amazonas, un símbolo de poder que había recibido de Ares, el dios de la guerra. Inicialmente, Hipólita, admirada por la fama de Hércules, estuvo dispuesta a entregarle el cinturón sin luchar. Pero Hera, disfrazada de amazona, sembró la desconfianza entre las guerreras, haciéndoles creer que el héroe planeaba secuestrar a su reina. Así estalló un feroz combate entre Hércules y las amazonas. A pesar de su fuerza, el héroe se vio superado en número, por lo que, en medio del caos, se vio obligado a matar a Hipólita y tomar su cinturón por la fuerza. Con su misión cumplida, partió rápidamente antes de que más guerreras pudieran atacarlo. Aunque había conseguido el cinturón, su victoria quedó manchada por la traición de Hera, quien una vez más se había asegurado de hacer su camino más difícil. El 10º trabajo llevó a Hércules hasta los confines del mundo, más allá del océano, hasta la mítica isla de Eriteia, donde habitaba Gerión, un colosal gigante de 3 cuerpos y 3 cabezas. Gerión poseía un ganado de bueyes rojos, protegidos por un pastor llamado Euritión y su feroz perro, Ortro, una criatura de 2 cabezas y hermano de Cerbero. Al llegar a la isla, Hércules fue atacado por Ortro y Euritión, pero con su garrote los derrotó con facilidad. Entonces, tomó el ganado y se dispuso a marcharse, pero en ese momento apareció Gerión, armado con una enorme lanza y furioso por el robo de sus animales. La batalla fue intensa, pero Hércules, recordando su ventaja, utilizó su arco con flechas envenenadas con la sangre de la hidra. Con un solo disparo certero, atravesó los 3 cuerpos del gigante y lo abatió al instante. Tras una larga y difícil travesía para cruzar Europa con el ganado,
finalmente llegó a Micenas, entregándolo a Euristeo y completando su 10ª prueba. Las manzanas de oro del jardín de las Hespérides eran frutos sagrados que otorgaban la inmortalidad. Estaban custodiadas por las Hespérides, ninfas hijas de Atlas, y por el temible dragón Ladón, una serpiente gigantesca de 100 cabezas que nunca dormía. Para llegar hasta ellas, Hércules pidió consejo al titán Atlas, el mismo que sostenía el cielo sobre sus hombros. Atlas, agradecido por su ayuda, se ofreció a recoger las manzanas por él, pero a cambio, Hércules debía sostener el cielo en su lugar. El héroe aceptó y cargó con el peso del firmamento mientras Atlas iba a buscar las manzanas. Sin embargo, al regresar, el titán intentó engañarlo diciendo que él mismo llevaría las manzanas a Euristeo. Hércules, astuto, fingió aceptar, pero le pidió a Atlas que sostuviera el cielo solo un momento para acomodarse. Cuando el titán retomó su carga, Hércules tomó las manzanas y huyó, completando su 11º trabajo con astucia en lugar de fuerza. El último y más aterrador trabajo llevó a Hércules a descender al inframundo para capturar a Cerbero, el temible perro de 3 cabezas que custodiaba las puertas del reino de los muertos. Guiado por Hermes y Atenea, Hércules descendió al Hades y se presentó ante el dios de los muertos. Hades, sorprendido por su valentía, aceptó dejarlo llevarse a Cerbero, pero con una condición: debía atraparlo sin armas. Hércules se enfrentó al monstruo con su pura fuerza, esquivando sus mordidas y sujetándolo con un agarre implacable. Tras una intensa lucha, logró dominarlo y lo llevó a la superficie. Cuando llegó a Micenas con Cerbero encadenado, Euristeo, aterrorizado, le suplicó que lo devolviera al inframundo lo antes posible. Así, Hércules completó su último trabajo y obtuvo el perdón de los dioses. Con sus hazañas, se convirtió en el más grande héroe de Grecia, aunque su destino aún le tenía reservadas más pruebas hasta su ascensión al Olimpo.